Con motivo de la salida de Madonna de la compañía Warner y aprovechando al mismo tiempo que Madonna publicaba en el 2012 su 12º álbum de estudio, MDNA, su anterior compañía discográfica, Warner, aprovechó, digamos, la oportunidad para publicar este box set que les presento hoy acá, donde, según lo dice la misma compañía, nos incluyen todos los álbumes de estudio, digamos, de Madonna publicados en el año, desde el año más bien, 1983 hasta el año 2008, es decir, desde el primer álbum Madonna, el homónimo, hasta el 11º álbum de estudio de Madonna, titulado Hard Candy. Es importante mencionar que este box set no va a incluir las recopilaciones de Madonna, como lo serían la colección Inmaculada del año 90 o el Grandes Éxitos volumen 2 del año 2001, ni tampoco vamos a encontrar, cosa que resienten ciertos fans, no encontramos en esta colección la banda sonora Umbrellas del año 90, ni la banda sonora de Evita. Es decir, Warner dice que nos incluye aquí el catálogo oficial de Madonna, digamos, en estudio. Tampoco vamos a tener ningún álbum en vivo. Aquí tendríamos el lomo. Respecto al material de la caja, les puedo decir que respecto a otros box set que poseo, digamos, este en cierta medida es de menor cantidad. Y bien, vamos a ver qué trae adentro. Tendríamos entonces, como nos lo vende la misma compañía, los primeros 11 álbumes de estudio de Madonna. Empezando primero con el álbum Madonna o el álbum homónimo del año 83. Tengo que decirles sobre los primeros 3 álbumes de Madonna, que serían este, Madonna, Like a Virgin y True Blue, que esta edición va a incluir la versión remasterizada del año 2001. Por ende, los CDs van a seguir el formato de esa edición en los primeros 3 álbumes. Es decir, Like a Virgin y True Blue, el CD va a ser igual que este. Por ende, digamos, no se los voy a mostrar. Sobre el material sobre los sobres, les voy a decir que es un cartón, digamos, opaco. Tenía la esperanza de que el material fuera más brillante, digamos, fuera un mejor papel en el que está impreso, pero lamentablemente no. Es una edición sencilla, eso sí. Aquí tendremos Like a Virgin del año 84. Tendríamos después True Blue. Hoy en día este sería el álbum más vendido de Madonna, con más de 25 millones de copias registradas, si no estoy equivocado. Y el que será para siempre el álbum más vendido de Madonna. Seguiríamos después al año 89 con la publicación de Like a Prayer. Igual en mi caso les comento que no soy muy adepto ni muy interesado estoy en la carrera, digamos, en la propuesta musical de Madonna de los años 90, de los años 80, perdón. Por ende, digamos, este box set, digamos, me ha sido bastante cómodo, digamos, para poder tener el catálogo que no tenía físico de Madonna, que eran los álbumes de los años 80. En mi caso, me empieza a interesar la propuesta de Madonna, digamos, a partir de la publicación de este álbum que va a ser Erótica, del año 1992. Más adelante espero hacer un unboxing propiamente del álbum Erótica, entonces ahí les comentaré un poco más sobre el álbum. Solo decir que Erótica es un álbum conceptual, es el álbum más experimental de Madonna, y aparte de eso, a hoy es considerado como un álbum de culto entre los fans de Madonna. Ya a partir de aquí, el CD se iba a seguir el formato, digamos, de la edición original, porque fueron álbumes pensados para ser publicados en formato de CD. En el año 94 va a llegar Bedtime Stories, que a mi gusto personal, de los álbumes que Madonna publica durante la década de los 90, este va a ser el álbum que menos me gusta. Es un álbum llevadero, sí, y a mi gusto los singles en este álbum son demasiado reconocibles. A partir de ahí, el resto del álbum, digamos, peca de importancia. Del Bedtime Stories pasaríamos a la reinvención de Madonna con el álbum Ray of Light, considerado hoy como el álbum más vendido, el mejor álbum de Madonna por los fans, por la crítica, y yo me adhiero a esa crítica al considerar a Ray of Light como el mejor álbum de Madonna. Es uno de mis álbumes favoritos de Madonna y en general es uno de los álbumes de mis álbumes preferidos de la música en general.
De acá pasaríamos a la década del 2000 con la publicación de Music. En este box set, la edición que nos incluye en The Music va a incluir como bonus track el tema American Pie. En mi caso tengo la edición física estándar americana de Music, que va a incluir solamente 10 temas. Es una pena que este box set no incluya, digamos, la edición, no venga la versión de Music de la edición japonesa, donde se incluía como bonus track también el tema Cyber Raga. Es decir, la edición japonesa de Music contiene 12 temas. Tendríamos después American Life. También después de Erótica sería el álbum más controversial de Madonna y menos aceptado y gustado durante su momento de publicación, y que con el tiempo, digamos, este álbum se empieza a revalorizar realmente. Igual en su momento espero hacer un unboxing propiamente del álbum American Life. Así en breve, es el álbum más político y autobiográfico que tiene Madonna hasta la época. Igual es uno de mis discos favoritos de Madonna. Después aquí la reinvención se vuelve a dar con el álbum Confessions on a Dance Floor, digamos, donde Madonna, digamos, da un giro total 360, digamos, a su propuesta musical y lo vuelve, digamos, y vuelve a la cima del éxito, tal vez no en Estados Unidos, pero sí en el resto del mundo, con el Confessions on a Dance Floor. En mi caso considero que el Confessions es el último álbum de Madonna que realmente, digamos, sobresalió y tuvo reconocimiento, digamos, en su época. A partir de acá, considero que los álbumes que ha publicado Madonna después del Confession, digamos, no han tenido, digamos, la misma suerte. Y finalmente este catálogo nos va a incluir como último disco de estudio el último álbum que Madonna publicó con su compañía Warner, su último álbum de estudio, que sería el Hard Candy, que va a ser del año 2008. En mi caso, digamos, el Hard Candy es un álbum que a mí no me termina de convencer a hoy. Casi 10 años después de haber sido publicado, no me termina de convencer este álbum. Para mí es como una versión del Loose de Nelly Furtado más el Future Sex Love Songs de Justin Timberlake del año 2007, pero en la versión de Madonna. Y ese sería el último disco que incluye. Entonces los tendríamos del álbum Hard Candy hacia el primer álbum de Madonna, publicado en el año 1983, que sería The First Album. No les mencioné, esta edición que tengo acá es una edición americana. Por lo mismo esperaba que la calidad del papel fuera mejor, pero no fue así. Es una edición que hay que tenerle cuidado. Y finalmente, acá lo tenemos.